Amén, buenas tardes. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Buenas tardes a la iglesia. Emanuel, Dios con nosotros, allá en Emiliano Zapata, Hidalgo. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan, ¿verdad? En esta hora. Buenas tardes, ¿verdad? A todos, saludos y un abrazo a la iglesia, ¿verdad? Manuel, Dios con nosotros, unos saludos y un abrazo, y decirles que están en nuestras oraciones y estamos orando por cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque sabemos que la buena obra que Dios ha comenzado, Él la va a terminar hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pues buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar, ¿verdad?, hablando, ministrando en el libro de Primera de Corintias. Vayan al libro de Primera de Corintias, en el capítulo 1, del versículo 1 al 9. Primera de Corintias, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Hoy vamos a estar ministrando, ¿verdad?, con el tema algunos, ¿verdad?, recursos para el creyente. Algunos recursos para el creyente es el tema del día de hoy, ¿verdad? Y observamos nosotros, ¿verdad?, aquí en la Biblia, lo que el apóstol Pablo tiene que decir, ¿verdad?, a la iglesia de Corintias. Y no solamente a la iglesia de Corintias, sino también, ¿verdad?, a nosotros, ¿verdad?, como iglesias, o a nosotros, ¿verdad?, como creyentes en Cristo Jesús. Pues vamos, ¿verdad?, a la Escritura y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, ¿verdad?, en esta tarde. Vamos a la Escritura. Vamos allá a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 9, dice así. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, dice, que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Pongan atención lo que dice el versículo 5. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, o sea, en Cristo. En toda palabra, dice, y en toda ciencia, o sea, en toda palabra y en toda ciencia, o sea, en todo conocimiento. Dice: así como el testimonio acerca de Cristo, dice, ha sido confirmado en vosotros. Pongan atención al versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir de nuevo el versículo 7. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Y te damos gloria, Padre, y honra, Señor, en esta hora. Te alabamos, Padre. Te bendicemos, te glorificamos. Bendecimos tu santo nombre porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor. Tú eres el Todopoderoso, el que crió los cielos, la tierra, el universo, el mar y todo lo que hay en ello. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Y fuera de ti, Padre, no hay otro. Tú eres el único, el Todopoderoso, el fuerte, el valiente, Jehová de los ejércitos, el proveedor, la torre fuerte, el refugio, el amparo. Y en esta hora, Padre, moramos bajo tus alas, para que tú, Padre, seas glorificado, para que tú, Padre, abras el entendimiento, para que tú quites, Padre, la ceguera espiritual, para que tú remuevas la sordera espiritual y podamos escuchar y entender lo que tu Espíritu quiere decirnos de acuerdo a la palabra en esta hora. Abre, Padre, en esta hora nuestro entendimiento y glorifícate, manifiéstate por medio de tu palabra, que produzca frutos, que traigan gloria a tu nombre. Mueve, agita, estimula estos dones que tu palabra habla para que tu reino avance, para que seamos testigos fieles y demos testimonio de tu Hijo Cristo Jesús. Para la gloria, Padre, de tu nombre, en esta hora, Padre, tú glorifícate, Señor. Ministranos, toca nuestro corazón, trae convicción a nuestro corazón, pon las palabras en nuestra mente, que se asienten en nuestro corazón, para que tu reino avance, para que crezcamos, para que maduramos en el Evangelio. Y así el adversario no gane ventaja sobre ninguno de nosotros. Y tú, Padre, seas glorificado en el nombre que es sobre todo nombre, en el majestuoso nombre de nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús, nosotros oramos. Amén. Amén. El apóstol Pablo, estamos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 9. 1 Corinthians, chapter 1, verse 1 through 9. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintias. El apóstol Pablo le escribe 2 cartas a la iglesia de Corintias. Por una simple razón, de que había algo en la estructura de la iglesia de Corintias que no andaba bien, algo no estaba bien. El apóstol Pablo manda esta primera carta al apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo, la primera vez que quería ir a Corintias, no fue. No porque fuera mucho más mejor que ellos. No. Había esa falla, este error en la estructura de la iglesia de Corintias que le partía el corazón al apóstol Pablo. Le dolía el corazón de cómo estaba funcionando la iglesia de Corintias. Y ¿cómo nos damos cuenta? Porque cuando leemos las cartas, la primera y la segunda carta a Corintias, nos damos cuenta que había en la estructura algo que estaba mal de la forma en que el apóstol Pablo le administra. Y a mí me gusta, me encanta, me maravilla cómo el apóstol Pablo entra con sabiduría y inteligencia espiritual, a hablar, a exhortar, a reprender bajitamente y sutilmente a la iglesia de Corintias. Es de la manera que con nosotros debemos de actuar, debemos de obrar en la iglesia, en la familia, en donde quiera que vayamos. Usar lo que de hoy vamos a hablar,
que solamente son algunos nada más, que es el tema de hoy. Algunos recursos para el creyente. El apóstol Pablo aquí menciona 4 recursos que Dios ha dotado al creyente en Cristo Jesús en el momento de la conversión, para la gloria de su nombre. Entonces observamos el apóstol Pablo cómo le habla a la iglesia de Corintias, llamado a ser apóstol. El apóstol de ninguna manera tenía, ¿verdad? No quería, ¿verdad?, tratarse de creer más, ¿verdad?, que los corintios. Simplemente el apóstol Pablo empieza escribiendo esta carta para poder decirles a ellos quién él era en el reino de Dios. Dice, ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Dice, la iglesia que está en Corintias, a los santificados en Cristo, a los apartados para Cristo, llamados, dice, a ser santos, o sea, apartados, ¿verdad?, para Dios, ¿verdad? Dice, y con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, a cualquiera. Estamos aquí ahorita y ustedes allá en Emiliano Zapata, otros están en otras partes. Pero la palabra nos habla a todos como creyentes. Aquí se dirige a la iglesia de Corintias, pero nos habla a nosotros también. Y el apóstol Pablo, observamos aquí en la escritura, del versículo 1 al 9, pongan atención, del versículo 1 al 9 menciona a nuestro Señor Jesucristo 9 veces en estos primeros 9 versículos. La razón por la cual es con estrategia, de manera que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintias y nos habla a nosotros hoy en día. Porque Pablo quiere que los corintios tengan sus mentes centradas en nuestro Señor Jesucristo, al igual que nosotros. Dios quiere que tengamos nuestra mente enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Menciona 9 veces a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque les digo que había una falla en la estructura de la iglesia de Corintias. Y estaban perdiendo el enfoque en lo verdadero que tenían que enfocarse y centrarse, que es en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabía la respuesta de los problemas de la iglesia de Corintias. La iglesia de Corintias no tenía la capacidad. Sin Cristo, nadie tenemos la capacidad para discutirlos, para razonar, ni tampoco las reglas que pongan en la iglesia o las regulaciones que pongan en la iglesia. Las respuestas de los problemas, no solamente en la estructura de la iglesia de Corintias, sino en todas las cosas de nuestra vida. Los problemas, como aquí en este caso los problemas de Corintias, no se resuelven por nuestra propia cuenta, nuestra propia voluntad, nuestra propia fuerza, regulaciones y todas las reglas que podamos poner. No, la respuesta es y seguirá siendo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la respuesta. Nuestro Señor Jesucristo es el centro y debe ser el centro de nuestra vida. Debe ser mi centro de mi predicación. Cristo Jesús, si no, no es el evangelio lo que les estoy predicando. Si no está centrado con la palabra de Dios, si no es cristocéntrico, no les estoy predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 9 veces menciona a Cristo para que le suene en la mente, para que le suene la campanita
el timbre en la mente. Recuerden el sacrificio de la cruz. Recuerden quién es el centro de sus vidas. Recuerden. Entonces esta es la razón por la cual el apóstol Pablo inmediatamente les escribe la carta y les deja saber mediante la carta que estamos leyendo ahorita algunos de los recursos que tenemos como creyentes en el momento que aceptamos, que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Sí, en ese momento Dios ya te equipó para que le hagas frente al enemigo, al adversario, para que hagas frente a los problemas, a las situaciones, a las circunstancias, a todo lo que te rodea en la vida. Pero el centro tiene que ser Cristo. El centro tiene que ser Cristo. Y nada más, el apóstol Pablo nos menciona del versículo 4 al 9, 4 recursos. 4 recursos que están disponibles para el creyente en Cristo Jesús. Recurso número 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Recurso número 1, la gracia de Dios, dada por nuestro Señor Jesucristo en el momento de la conversión. La gracia es el primer recurso que tiene el creyente disponible, porque la gracia significa un favor inmerecido. La gracia significa una bendición, ¿verdad?, de Dios. La gracia es lo más profundo y maravilloso y la riqueza del amor de Dios y de la bondad de Dios hacia nosotros. La gracia es la naturaleza divina de Dios. La gracia es la profunda y maravillosa riqueza del corazón y de la mente de Dios, que nos tenía a nosotros en su mente, en su corazón. Por eso envió a su Hijo Cristo Jesús. La gracia es la bondad, es el amor de Dios, que Dios ha dado gratuitamente a aquellos que han actuado en el pasado en contra de Dios. Es el favor de Dios lloviendo sobre el hombre que no merece su favor, pero todavía sí. Estábamos en el corazón y en la mente de Dios y envió a su Hijo. El hombre sin fuerzas no puede hacer nada, sin Dios no podemos hacer nada. El impío, el incrédulo, sin Dios no puede hacer nada. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, de acuerdo a la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Murió por el hombre pecador, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre era enemigo de Dios. El hombre sin Cristo se considera enemigo de Dios. Pero no lo digo yo tampoco, lo dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice la Biblia que porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El lugar que Él tomó era mi lugar y el de cada uno de ustedes. La gracia de Dios no se gana con obras, porque es completamente inmerecida. No se gana con obras.
Pero tampoco lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque la gloria le pertenece a aquel el que nos llamó. La gloria le pertenece a aquel que puso la fe salvadora para que pudiéramos venir al arrepentimiento y recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, el primer recurso, Corintias, a nosotros como creyentes, que no se nos olvide, que es la gracia de Dios. El recurso número 2 está en el versículo del 5 al 7. Porque en todas las cosas, no dijo en unas cosas nada más. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, o sea, en Cristo. ¿En qué? En toda palabra, la palabra de Dios, en ciencia, conocimiento, inteligencia, sabiduría espiritual. Dice el número 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Aleluya. Así como el testimonio de Cristo acerca de Cristo dice que ha sido confirmado en vosotros. Que de tal manera que nada os falta. Que de tal manera que nada os falta en ningún don. Vamos, iglesia. Dios es digno de ser adorado, de ser alabado. Dice que nada nos falta en ningún don. Iglesia, debemos de sentirnos como Jeremías, fuego que corra por nuestros huesos. Dice que de tal manera no nos falta ningún don. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo no nos falta ningún don. Dios ya nos dotó de los dones espirituales. Dice, es lo que dice, ¿verdad? El versículo 7 dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el recurso número 2 que miramos nosotros aquí es el don de Dios. La gracia y el Espíritu. Las bendiciones, los dones espirituales que Dios nos ha dotado. Dice la Escritura que la gracia de Dios ha enriquecido a los creyentes de Corintias. Ha enriquecido a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿En qué? En palabra, en ciencia, en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que experimentemos el favor de Dios en toda la área de la vida de nosotros. Y poder experimentar las bendiciones con el don de Dios, la gracia y el Espíritu. La Escritura dice, bendecidos con toda palabra, con toda palabra y ciencia, con dones espirituales, ¿verdad? Dones espirituales, nomás les voy a mencionar algunos, que incluye la profecía, que es la palabra de Dios, que es la sanidad, que es discernimiento, que es hacer milagros, el hablar en lenguas, el interpretar lenguas, el hacer milagros, el enseñar, el predicar. Todos estos dones que les estoy hablando, que son algunos nomás, todos estos tienen que ver con comunicación. Tienen que ver con hablar con comunicación. Tienen que hablar con todo esto. Porque se necesita la comunicación de la palabra de Dios. Para alabanza de Dios, para glorificar a Dios, para adorarle. Sí, pero también para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Estos
dones que les acabo de mencionar son para comunicar. No son para manipular. No son para controlar. No son tampoco, ¿verdad?, para tratar de ganar ganancia deshonesta. No, no, no. Son para comunicar y testificar de nuestro Señor Jesucristo y que alguien más vea a Cristo Jesús. Que alguien más responda a la convicción del Espíritu cuando la palabra de Dios es predicada para la gloria de Dios. En toda ciencia. En el don espiritual, ¿verdad? Que es, ¿verdad?, donde opera la naturaleza divina de Dios. Algo inusual la naturaleza divina de Dios. Donde entiendes las verdades espirituales y la sana doctrina. Y también el llamado y la misión. La misión a la que Dios nos ha mandado, ¿verdad?, aquí en este mundo. No es para que usemos estos dones para nuestro propio beneficio. No. Es para que el evangelio crezca, avance y tratar no tratar de manipular o controlar o tratar de ganar ventajas para la gloria de Dios. Es para la gloria, ¿verdad?, de Dios. La iglesia y el creyente fue habilitada en el momento de la conversión, la gracia de Dios, para poder saber y para poder entender la verdad de la palabra de Dios y para hablar la verdad a un mundo caído, a un mundo perdido. Acabamos de leer que la Escritura dice que el Espíritu de Dios nos ha enriquecido nuestras vidas, dándonos todos los dones espirituales para poder comunicar la palabra de Dios a un mundo que se está muriendo sin Cristo. Pablo le dice a los Corintios aquí en el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo, dice, ha sido confirmado en vosotros. De acuerdo al texto, los corintios creyentes han aceptado el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hemos aceptado lo que pasó en la cruz. Hemos aceptado el testimonio de Cristo. De acuerdo a lo que leemos, ¿verdad?, aquí en el versículo 6. De acuerdo a lo que leemos en el versículo 7. Sí, en realidad la iglesia de Corintios ha sido salva. No se les cuestiona a la iglesia de Corintios su salvación. Aquí lo miramos que es confirmada por medio del don, de los dones, de las bendiciones de la gracia. De acuerdo a lo que narra el versículo 6 y 7. Porque dice que de tal manera que nada os falta de ningún don. Esperando la manifestación, dicen, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios derramó su gracia y su espíritu sobre la iglesia de Corintios y sobre todos los creyentes en Cristo Jesús, que es confirmado mediante el don espiritual. Otra cosa es que el creyente también le dé mal uso al don espiritual. Otra es que el creyente no se haya dado cuenta, pero si no te habías dado cuenta, esto es lo que Dios nos ha dotado con este don espiritual. ¿Cuándo han visto ustedes que cuando va una nación a la guerra los mandan sin armas? Vamos, hermanos, vamos, iglesia, hay que despertar. No podemos decir que no podemos. No, o que yo no soy hábil. No, el Espíritu, si eres creyente en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios ya te habilitó con estos dones espirituales, pero no para nuestro propio propósito, nuestros propios planes. Es para la gloria, ¿verdad?, de Dios. Dios ya lo confirmó.
por la fe que hemos puesto, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios confirma la fe de un verdadero creyente. Y Dios sella la decisión del verdadero creyente en Cristo Jesús. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Entonces Dios derrama su Espíritu y su gracia sobre la persona que en verdad ha creído y aceptado el sacrificio de la cruz. El que ha confiado en nuestro Señor Jesucristo. Miren, si hacemos mal uso de los dones espirituales, no vamos a ser efectivos para el reino de Dios. No, tenemos que usar los dones espirituales para la gloria de Dios. Tenemos que usar los dones espirituales para poderle hacer frente al adversario, al enemigo. Para la gloria, ¿verdad?, de Dios. Una cosa que Dios quiere de todos los creyentes, y aquí como el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintias, Dios quiere que sobre todas las cosas, sobre todos los dones espirituales o los 5 ministerios, sobre todo esto, Dios quiere que el creyente se mantenga arraigado y fundamentado en la roca que es su Hijo Cristo Jesús. Que estemos centrados en nuestro Señor Jesucristo. El problema que está aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, tratando de que los corintios puedan entender y puedan... Vamos, iglesia de Corintias, abran los ojos. Tienen estos recursos espirituales que Dios les ha dado. Y se están comiendo entre ustedes allá adentro. No, tienen estos recursos espirituales que deben de usarlos con sabiduría, con inteligencia, con discernimiento espiritual y hacer todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios es lo que quiere. Sobre todos nuestros dones, sobre todas las cosas, que estemos centrados en su Hijo Cristo Jesús. Es por eso que 9 veces en estos primeros versículos menciona a nuestro Señor Jesucristo, para que no pierdan el enfoque. Es por eso que primero empieza con el primer recurso, que es la gracia. No te olvides, mi hermano, de dónde nos ha sacado el Señor. No te olvides de la misma gracia que hemos recibido, la misma gracia que debemos de dar. No te olvides. No estés cómodo tampoco. Dios te ha bendecido, Dios ha mirado por ti y estás cómodo, te has hecho para atrás. No. Cuando Dios bendice es para que sigamos adelante y siendo fiel y bien arraigados en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios bendice, cuando Dios nos bendice, cuando Dios obra, cuando Dios nos da el favor, es para que estemos más arraigados en Él y sigamos creciendo en el Evangelio, en el crecimiento que solamente Él puede dar. Porque el reloj, mis hermanos, el reloj está clic, clic, clic. ¿Por qué? Porque el regreso de nuestro Señor Jesucristo a lo mejor viene hoy en la noche y debemos de estar listos. Porque aquí en la Escritura, y Dios nos lo ha confirmado en vosotros, que es Cristo, que es Dios el que nos ungió, es Dios el que nos llamó, y es Él el que nos ha sellado con las arras del Espíritu en nuestros corazones para la obra de ministerio. Es Él el que nos ha sellado con las arras del Espíritu, de acuerdo a 2 de Corintias, capítulo 1, del versículo 21 al 22. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, usemos estos dones espirituales para la gloria de Dios. Hermanos, iglesia, hay que despertar, hay que despertar. No hay que contristar el espíritu. No hay que estar obstaculizando y estando metiéndonos en medio de contristar el Espíritu Santo de Dios.
en el cual nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. Por eso el apóstol Pablo le habla, ¿verdad?, en las otras cartas, ¿verdad?, a los Efesios, a los Gálatas. Quítese de vosotros, dice, toda amargura, todo enojo, toda gritería, maldicencia. En pocas palabras, toda malicia. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, pues también herederos de Dios por medio de Cristo. Los dones y la gracia de Dios, Dios no los trajo a medias. Dios los trajo completamente. Dios ha proveído para los creyentes y los ha dotado a los creyentes con los dones espirituales para que los puedan experimentar personalmente, públicamente, pero para su gloria y para su honra, para que comuniquemos, para que demos testimonio de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, la Escritura habla en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 31, dice la Biblia que nosotros como creyentes debemos de procurar los dones mejores o de desear los dones, pero no para ambicionarlos, para tratar de controlar o manipular o tratar de ganar ventaja. No, mis hermanos, para que Dios sea glorificado. Porque cuando los dones espirituales, ¿verdad?, están activos en tu vida, los pones por práctica, sea Dios, ¿verdad?, el que sea glorificado, sea Él el que miran, cuando te miran a ti, predicar, ministrar, evangelizar o orar, haciendo la obra de ministerio, para que miren a nuestro Señor Jesucristo y Él sea glorificado, para que crean. Cuando oras por un enfermo y es sanado, y si el enfermo no conoce a Cristo, es para que crea en Cristo. Y si conoce en Cristo, es para que se arraigue más y incremente la fe y le sirva más todavía al Señor y se arraigue en la fe. Y que no lo mueva, que esté como un pedernal, que no hay nada que lo mueva del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay una cosa que como creyentes debemos recordar. Estos son dones espirituales que Dios nos ha dotado. Dios nos ha dotado y hay que recordar que las posesiones de estos dones del Espíritu no significan necesariamente que yo sea muy fuerte en el Señor. No significa necesariamente que yo me debo de creer o sentir más altivo, que sé más que el otro o el hermano y todo, o de sentirme muy espiritual. No, mis hermanos, no. Esto fue lo que pasó en los tempranos días de la iglesia de Corintias. Había creyentes carnales que trágicamente abusaron de los dones espirituales. ¿Cómo me doy cuenta cuando leo todas las cartas de Primera y Segunda de Corintias? Lean Primera de Corintias en los capítulos 12, 13 y 14 y se van a dar cuenta cómo el apóstol Pablo les estaba hablando. ¿Por qué? Porque estaban abusando de los dones espirituales. Cuando abusamos de los dones espirituales, no vamos a ser efectivos para el reino de Dios. Cuando un creyente abusa de los dones espirituales, todo esto, les voy a decir una cosa, le causa náuseas a nuestro Señor Jesucristo. Le causa náuseas cuando nosotros nos creemos más que los demás o nos sentimos muy espirituales o empezamos a manipular, a tratar de ganar ganancia deshonesta con los dones espirituales. Esto le causa náusea a nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Están en el Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 16. Y le habla, el mensaje que le da, se le da a la iglesia de la Odisea. Dice, por cuánto, dice, eres tibio
y no frío, dice, ni caliente. Te vomitaré, dice, de mi boca. Hacer mal uso de los dones es lo que le causa a nuestro Señor Jesús. Le causa náuseas, que nos vomita, ¿verdad?, de su boca. Hey, no se diga el fuerte mensaje que le habla en el Apocalipsis a las 7 iglesias. En Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 2 al 5, la Biblia dice, yo conozco tus obras. O sea, no te me puedes esconder. Tú te puedes sentir todo lo que tú quieras y hacer y deshacer todo lo que tú quieras y sentirte, poder construir tu propio reino. Pero hey, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar, dice, a los malos. Ya has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado mi primer amor. Dice, tengo contra ti que has dejado mi primer amor, que en el momento de la conversión, cuando andabas con fuego de deseoso de hablarle a alguien para Cristo, de testificar de Cristo, de imponer manos, de orar, de ir a los vallados, a las tiendas, a los supermercados, donde quiera. Hermanos, les voy a decir una cosa para la gloria de Dios. Cuando su servidor se convirtió a Cristo, en 1999, ya a finales del 99, principios del 2000, este servidor no estaba legalmente viviendo en los Estados Unidos. Se convierte su servidor. Lo primero que hice fue llevarme a mi esposa y a mi hijo. Nomás teníamos a Yacho al mayor. Y nos fuimos para México. Y decía yo quiero que mi familia sienta lo que yo estoy sintiendo. Yo quiero que mi familia mire el cambio que Cristo Jesús ha hecho en mí. Yo quiero que ellos vean lo que Él puede hacer en el corazón y cómo cambia, y el gozo, la paz que yo siento. No me importó que no tuviera papeles. No me importó lo que traía. No me importó. En ese tiempo yo estaba piscando camotes. Ni se terminó la temporada. Aventé la última cubeta un viernes. Dame mi cheque y nos vamos para México. Y fue lo que empecé a hacer. A ministrar, a hablarles de Cristo, porque traía un gozo. Hermanos, ahorita yo puedo predicar. Yo puedo ir a hacer un avivamiento, puedo hacer una campaña, puedo andar aquí, puedo andar allá, puedo imponer manos y se pueden sanar, puedo poner las manos en el ciego y puede mirar, puedo poner las manos en el paralítico y se puede levantar. Sí, pero al final de cuentas, Dios dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor cuando hablabas, cuando testificabas de Cristo. Dice, por tanto, ¿de dónde has caído? Dice, arrepiéntete. Ya las primeras obras. Pues si no, dice, vendré pronto, dice, a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras, dice, arrepentido, dice, vendré pronto a ti. Dice el Apocalipsis, vendré pronto a ti. Hermano, los dones y la gracia de Dios debe despertar un fuerte anhelo por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El reloj está clic, clic, clic. Ya. Puede venir de un día para otro. Los dones del Espíritu nos da a nosotros un adelanto de la gloria de Dios que vamos a experimentar en el cielo. Miren, hermanos, nomás unos ejemplos. El don de profecía. El don de profecía, de profetizar, es para predicar
la palabra de Dios. El don de profecía es para proclamar la palabra de Dios. El don de profecía es para proclamar cómo va a ser todo en el cielo. Sí, hermanos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, ¿verdad?, traerá, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. También a todos aquellos que murieron en Cristo para levantarlos y estar con Él. El don de ministrar y predicar la palabra de Dios es para proyectar el evangelio. Cuando se predica el evangelio, es para que nosotros poder mirar y experimentar un poquito de lo que va a ser en el cielo, del amor y de la compasión de nuestro Señor Jesucristo, del cuidado que Él va a tener de nosotros allá en el cielo. El don de sanidad demuestra el poder y la voluntad de Dios para el hombre. ¿Cómo algún día va a vivir sin corrupción y sin dolor? Es un pedacito del cielo. El don de sanación es para que se arrepientan y se conviertan, que Cristo Jesús es el Señor. Nos da la probadita de cómo va a ser en el cielo, que no va a haber corrupción, no va a haber dolor. Otra probadita del cielo que nosotros tenemos como creyentes en Cristo Jesús es que sabemos y estamos seguros que vamos a recibir un lugar, que vamos a recibir una casa, que vamos a recibir una mansión en el cielo. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura en Juan, en el capítulo 14, versículo de 2 al 3. El creyente también debe saber que los sufrimientos de este mundo no se comparan. Los sufrimientos de este mundo no se comparan con la gloria venidera que nos tiene preparada nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Pero no lo digo yo, tampoco lo dice Romanos capítulo 8, versículo 18. El creyente también debe de saber, si no lo sabías, el creyente debe de saber que su cuerpo corruptible algún día va a ser cambiado a un perfecto incorruptible cuando Cristo Jesús regrese. Cuando Cristo Jesús regrese, pero no lo digo yo, lo dice Filipenses capítulo 3, versículo del 20 al 21. El creyente también debe de saber que cuando Cristo Jesús regrese, cuando Él aparezca, también va a aparecer el creyente con Cristo en gloria. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 4. El creyente también debe de saber y debe tener este conocimiento que algún día Él va a ser reunido con todos sus amados que creyeron en Cristo Jesús cuando Cristo Jesús regrese. Pero no lo digo yo tampoco. Lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 14 al 18. El creyente también debe de saber que cuando Cristo regrese, vamos a recibir la corona de gloria. Pero tampoco lo digo yo. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. El creyente también debe de saber que cuando Cristo Jesús nos redimida, cuando Cristo Jesús regrese, Él nos va a hacer hechos a su imagen, a la imagen del Señor y Salvador, del majestuoso Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Eso es lo que dice la Escritura. Yo solamente se lo recuerdo para que crean lo que está aquí escrito y lo vivan y resplandezcan en nuestro Señor Jesucristo. Ya nos ha dotado con todos los dones espirituales, nos ha enriquecido. Hermanos, si el enemigo gana ventaja, es porque nosotros le hemos abierto la puerta. De ninguna manera puede ganar ventaja si ponemos estos dones espirituales y los habilitamos para la gloria de Dios.
Porque estos dones espirituales, hermanos, nos van a ayudar en todas las áreas de nuestras vidas. La iglesia de Corintias estaba sufriendo una fractura. Eran carnales. Y el apóstol Pablo les habla y les dice, deben de mantener el enfoque en Cristo. Y les recuerda de estos recursos que les estoy dando y comienza primero con la gracia. No hay tiempo, mis hermanos. No hay tiempo para estar distrayéndonos y perdiendo el tiempo con niñerías o inmadureces. No hay tiempo para eso. Dios ya nos dotó con estos dones espirituales para madurar, para crecer, para ser efectivos, para hacer todo, ¿verdad?, con sabiduría y inteligencia espiritual, para la gloria de Dios Padre y para ser efectivos para el reino de Dios y que alguien más vea a nuestro Señor Jesucristo mediante nosotros, que ya no vean al hermano Isaac, vean a Cristo en él. Y pueden venir a mí y me preguntan, ¿qué está haciendo usted diferente, Isaac? Y darle el testimonio sencillo de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo, porque ese es el evangelio. De eso es de lo que me da a pedir cuentas al final de cuentas Dios, no que esté parado en el pulpito y predicando a miles de gentes y haciendo muchos avivamientos y haciendo esto. No, me va a pedir cuentas del primer amor, es de lo que me va a pedir cuentas. Entonces no debemos de perder el enfoque, mis hermanos, ¿eh? No debemos de perder el enfoque. El centro debe de ser Cristo. El centro de lo que yo predico tiene que ser Cristo. Si no, soy un farsante. El centro tiene que ser Cristo en mi predicación. El recurso número 3, ya para terminar. El recurso número 3 está en el versículo 8. Dice el versículo 8, el cual también, pongan atención, el cual también nos confirma hasta el fin. Dice que nos confirma hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El recurso número 3 es la seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La seguridad que Cristo Jesús trae al corazón del creyente en Cristo Jesús. Porque la palabra aquí, confirmará, significa que Cristo va a perseverar, que Cristo Jesús va a establecer, que Cristo Jesús nos va a hacer firmes y nos va a hacer seguros. Sí, mis hermanos, que Él nos va a perseverar, Él nos va a establecer, Él nos va a hacer que estemos firmes, que estemos como un pedernal, que estemos seguros. Él nos va a asegurar para que no caigamos. Si en verdad lo hemos verdaderamente recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos va a perseverar. Él nos va a mantener firmes y seguros para que no caigamos. Y miren la gloriosa palabra que dice aquí. Dice para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Me gusta esta palabra. Porque irreprensible significa que en ese día, en el día de nuestro Señor Jesucristo, en ese día, no va a haber nadie, ni el adversario. No va a haber nadie que nos acuse cuando estemos enfrente del juicio. No va a haber nadie que nos acuse cuando estemos en el tribunal de Cristo. Dice la Escritura, fíjense la seguridad que tenemos, hermanos. Esta palabra es digno de adoración, de alabanza, de regocijo, de alabarlo, de servirle con corazón. Dice el cual también nos confirma dice que nos confirma hasta el fin. Hermanos, Cristo Jesús no es como el hombre. El hombre comienza cosas y no las termina.
El hombre comienza a edificar un edificio y no lo termina. Cristo Jesús no es así, mis hermanos. Cristo Jesús no es así. Cristo Jesús no es así. Pero también no lo digo yo, lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Él la comenzó, la va a terminar. No hay vuelta atrás, mis hermanos. ¿Están en Cristo? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Retráctense todo lo que ustedes quieran, pero no hay vuelta para atrás. O te trae con cuerdas de amor, o te trae con disciplina, pero no hay vuelta para atrás. Así que hay que levantarnos, hay que resplandecer, hay que alinearnos con la palabra. Tenemos estos dones espirituales que Dios nos ha dado. Levántese y resplandezca, iglesia. Dejémonos, ¿verdad?, de niñerías, de inmadurez. No. Que el centro sea Cristo. Que Él sea glorificado. Aleluya. No necesitas mucho. Comienza con lo que tienes y sírvele. Sírvele a Cristo con lo que tienes. Comienza con lo que tienes. No. No te fijes si sí o si no, por acá o por allá. No. Tú haz la obra de ministerio. Tú céntrate en Cristo, sabiendo todas estas cosas. Sabiendo que Él comenzó la buena obra en ti y Él la va a terminar. Vamos, hermanos. Es tiempo de unirnos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de perdonarnos. Es tiempo de estar unidos, iglesia. Vamos hacia adelante a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El último recurso, para terminar, es el recurso número 4. Dice la Biblia que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿Quién hizo el llamado? Dios. Dios. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fue Dios el que nos llamó, mis hermanos, el que puso la fe salvadora para estar en comunión con su Hijo por medio de la reconciliación en la cruz. Fue Dios el que los hizo, el que nos llamó. El recurso número 4 es Dios mismo, que hace el llamado glorioso. Dios nos ha llamado, mis hermanos. Dios nos ha llamado con un propósito. Y un propósito específico. ¿Cuál es el propósito específico de acuerdo a la Escritura? Que estemos en comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dios nos ha llamado con este propósito específico de estar en comunión con su Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Sí, mis hermanos, el anhelo en el corazón de Dios es que el hombre conozca a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad?, de su vida. El anhelo en el corazón de Dios es que el hombre venga personalmente y se relacione con Cristo mediante la adopción, cuando haya recibido a Cristo Jesús como Señor, ¿verdad?, y Salvador. Y que estemos en comunión con su Hijo, Cristo Jesús. Día a día debemos de estar en comunión, mis hermanos. Debemos de estar en comunión día a día con Cristo Jesús. Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de todo lo que nos rodea. Él es el centro. Él es el centro. Todo lo que afecta en la vida, en las circunstancias de la vida, el centro es Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea lo que estemos pasando, cualquiera le podemos nombrar. Pérdida,
enfermedad, bancarrota, desempleo, todo lo que le quieras nombrar. Recuerda que el centro es Cristo. El trono de la gracia está disponible. El que tiene el poder para hacer, para abrir, para darnos favor, es Cristo. Ve al trono de la gracia. ¿Estás sufriendo tribulación? Ve al trono de la gracia. ¿Estás sufriendo persecución? Ve al trono de la gracia. ¿Estás sufriendo, verdad? Interiormente, alábalo, cántale himnos, alabanzas. Ve y pónselo a Él. Y deja que Él, por medio del Espíritu el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros, active esos dones espirituales y puedas operar y hacer conforme a la palabra de Dios y que Él nos libre. Y espera en la salvación, ¿verdad?, del Señor. Sí, mis hermanos, ese es el anhelo, ¿verdad?, del corazón de Dios. Que nos relacionemos, tenemos una comunión con sus hijos. Porque, hermanos, cuando vino el tiempo, Dios tiene su tiempo para todo. Cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para poder remitir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, de acuerdo a Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 6. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El cual clama, Abba, Padre. Que te tienes que acercar al trono de la gracia, a clamarle, a derramar todo lo que traigas delante de Él. Cuando Dios nos llama, hermanos, a nosotros, a comunión con su Hijo, Dios quiere decir que tengamos comunión, ¿verdad?, con Él, no temporal, porque esta comunión va a ser eterna. Él quiere que tengamos comunión con Él todos los días, porque esta comunión con Cristo va a ser por eternidad. Y nos ha dado Dios recursos a nosotros. Nos ha dado recursos a nosotros. Hermanos, el enfoque debe de ser Cristo. Hoy en día les puedo dar un ejemplo. La Biblia habla que en los postreros días el corazón de muchos se va a enfriar. Si tú te pones a ver alrededor y te pones como ahorita la tecnología está creciendo, la inteligencia artificial, está todo lo que da ahorita. Si ya miramos que antes de la inteligencia artificial, como el teléfono y todos los apps que tiene, nos ha separado de la comunión, no nomás entre hermanos, como familia, en la comunión en los trabajos, con el puro teléfono. Ya hasta manejamos con el puro teléfono. Ya no ponemos atención a nada. Ya nos sentamos a la mesa a comer con el teléfono. Tenemos que tener cuidado como creyentes en Cristo Jesús, porque el enemigo está ganando ventaja a tratar de destruir la comunión, primero con su Hijo Cristo Jesús, después la comunión entre familia, entre hermanos en la fe en Cristo Jesús. Y se ha metido con un propósito de robar, matar y destruir. Y cuando el enemigo se mete, no te va a decir a qué es lo que viene. El enemigo se va a meter cuando la puerta está tambaleando. El enemigo se va a meter sutilmente, despacito, con amor, con generosidad, con una palmadita en la espalda, con un obsequio.
pero viene con un propósito. Pero recuerda lo que la Biblia acaba de mostrarnos. Tenemos recursos espirituales que Dios nos ha dotado para poder discernir las acechanzas del enemigo, poderlo discernir de dónde viene, poderle adelantarnos que cuando Él venga nosotros ya vinimos y poderle contestar con lo que Dios nos ha dado, con la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Hermanos, hoy en día la inteligencia espiritual está tomando mucha ventaja, que está robando, destruyendo y va a matar la comunión entre nosotros como hermanos, entre la familia, entre los hijos y los padres. No sé si algunos de ustedes ya se dieron cuenta si la usan en tu trabajo. Estábamos hablando yo con un hermano, mi hermano Ana. Dicen que en su trabajo, su supervisora usa mucho la inteligencia artificial ahora y ya no sabe nada de todo lo que se abre, de lo que se hace en la obra de producción, de embarque y de lo que sale. Ya no sabe ella nada. Van a las juntas y ella tampoco sabe nada. ¿Por qué? Porque ya usa la inteligencia artificial y ya cuando viene no ha ido a ver la área, no ha estado ahí, no ha estado presente, no ha visto nada. Ya no escribe tampoco porque todo lo agarra de la inteligencia artificial. Y ya no tiene comunión. Y ya no sabe lo que pasa en la planta. Si no tenemos cuidado, no vamos a ver nosotros cuando el adversario entra. Y eso es lo que va a pasar. Pero hermanos, Dios nos ha dado responsabilidad a nosotros. Porque nos ha dotado con estos recursos para poder discernir cuando viene el que mata, el que roba y el que destruye. Y poderle contestar con la palabra, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Porque Dios nos ha llamado a que estemos en comunión con su Hijo. Dios nos ha dado recursos. El recurso de la gracia, el recurso de los dones espirituales y de la gracia de su Espíritu. Y la seguridad que tenemos en Cristo Jesús y que Dios mismo nos ha llamado a su glorioso y majestuoso, donde Él se encuentra para que estemos con Él en eternidad. Dios quiere que anhelemos tener esa comunión con su Hijo para poder ser efectivos para la gloria de Dios. Que cada vez que el Evangelio es predicado, alguien más mire a Cristo Jesús. Que cada vez que tu comportamiento testifique que Cristo vive en ti. Que cada vez que abres tu boca, testifique que Cristo vive en ti. Y seas ejemplo y seas luz para la gloria de su nombre. Te damos gracias, Señor. Y te damos gloria, Padre, y honra, Señor, por tu palabra. Padre, te pidemos, Señor, primeramente que nos perdones, Señor. Porque, Padre, hay otras cosas, Padre, que están, Padre, robándonos el tiempo, que es el tiempo que debemos de tener comunión con tu Hijo Cristo Jesús. Perdónanos, Señor. Hay muchas otras cosas que podemos nombrar una a una, Señor. Perdónanos. Que la hemos estado, Padre, dedicando y tomándonos el tiempo que es el tiempo que debemos dedicar con tu Hijo Cristo Jesús.
para poder discernir los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Porque, Padre, tú ya nos has equipado, Señor. Padre, también te pido que nos ayudes en nuestra incredulidad e incrementes la fe y abras más el entendimiento para poder reconocer, entender estos recursos, Padre, por los cuales tú nos has dotado para la gloria, Padre, de tu nombre. Estos recursos espirituales que nos has dejado, Padre, para no pecar, Padre, también en contra de ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos fallado, cuando hemos pecado en contra de ti, Señor. Perdónanos, Señor, y crea en nosotros un espíritu, Padre, digno de ti, Señor. Limpia las paredes de nuestra imaginación, para que tu palabra viva, Señor, en nuestra mente, y así podamos poner en sujetación toda malicia, todo hábito, toda tentación, en sujetación en tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y que tú seas glorificado, y que el adversario, nuestro enemigo, no gane ventaja sobre nosotros. Oh, Padre, te pido que afiles el discernimiento en cada uno de nosotros, para poder discernir las acechanzas del enemigo, y poderle responder con la preciosa palabra que nos has dejado en el nombre de Jesús, Señor. Padre, mueve todo obstáculo, Señor, que se ha levantado y hemos perdido el enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Remueve todo obstáculo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y ábrenle los ojos, Señor, para poder mirar las verdades espirituales. Quita las escamas, Señor, de nuestros ojos. Quita la sordera, Padre, espiritual y la ceguera espiritual de nosotros en el nombre de Jesús, para poder ver, para poder oír lo que tu Espíritu quiere decirnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre, queremos hacer la diferencia, Señor, en el estado de Hidalgo. Queremos hacer la diferencia en Emiliano Zapata. Queremos hacer la diferencia donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontramos. Te necesitamos de ti. Padre, danos fuerza, Señor. Revela, Señor, más el misterio del Evangelio, Padre, para tomar fuerzas, para levantarnos, para extender alas como las águilas, Señor, para no flaquear, para no menguear, Señor, y hacer tu voluntad, Padre. Señor, venimos delante de ti, Padre, porque hemos fallado, Señor. Y aquí, Padre, en este caminar, no hay vuelta atrás. Por más que queramos voltear hacia atrás, no hay vuelta atrás. Padre, interven, Señor, en nuestras vidas divinamente, Padre, porque te necesitamos. Sin ti, Padre, nada podemos hacer. Padre, ayúdanos, Señor, a poner estos recursos, la gracia que nos has dado por medio de tu Hijo Cristo Jesús, los dones de la gracia del Espíritu, Padre, y la seguridad que tenemos, Padre, en tu Hijo Cristo Jesús, porque, Padre, fuiste tú mismo el que nos llamaste a un llamado glorioso de poder experimentar tu manifestación y tu poder divino aquí en la tierra, porque nosotros somos tus ojos, nosotros somos tus oídos, nosotros somos tus manos, nosotros somos tus pies, en el nombre de Jesús. Y Padre, nosotros sabemos que el tiempo del regreso de tu amado Hijo está cerca. Y no hay tiempo, Padre, para andar jugando, Señor, para andar perdiendo el tiempo. Padre, no hay tiempo.
El evangelio tiene que ser predicado. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que decir aparte de nosotros, heme aquí, envíame a mí. Oh, Padre, envíanos en las áreas donde nadie quiere ir, Padre. Provee de recursos, Señor, para poder ir, Señor, para poder proclamar el testimonio de tu amado Hijo. Y Padre, líbranos, Señor, de todo egoísmo, Señor. Porque el evangelio no nomás es para nosotros. El evangelio es para que lo proclamemos. Líbranos, Señor, y quita esta pereza de nosotros, de estar en comodidad y encerrados en las cuatro paredes. Líbranos, Señor, de estar como el asadón y poder, Padre, llevar el fruto que hemos recogido y llevarlo allá afuera. Y que seas tú, Padre, obrando por el poder del Espíritu que ahora mora en nosotros, trayendo la convicción en los corazones para que alguien más sea salvo, para que alguien más sea restaurado, para que alguien más se convierta del error a la verdad. Sí, Señor. Tú manifiéstate, Señor, porque es para tu gloria y para tu honra. Y es en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, en su majestuoso nombre, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que nosotros oramos. Amén y amén. Amén. Para Dios sea la gloria. Aleluya. Dios los bendiga. Nos vemos primeramente Dios el jueves en el estudio bíblico con el tema algunos de los recursos para el creyente. Nos vemos en el estudio bíblico primero Dios en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 al 9. Ahí les estaré enviando las preguntas. Léanlo, mediten de lo que he hablado el día de hoy, traigan sus preguntas, sus dudas en el estudio bíblico. Para eso estamos. Y lo que no sepamos, ¿verdad? Pues lo consultamos después, ¿verdad? Pero no se queden con la duda de estos recursos que Dios nos ha dotado para la gloria de su nombre. Dios los bendiga, iglesia. Un abrazo. Dios los bendiga. Que pasen buenas tardes todos. Bendiciones.